Para iniciar esta introducción a la ingeniería de tránsito, es necesario hablar sobre cómo ha sido la evolución del hombre y cómo hemos llegado a lo que son las ciudades actuales. Según la teoría de la evolución, el ser humano moderno surgió hace unos 10.000 años y vivían en pequeños grupos aislados y eran nómadas. Luego, con el descubrimiento de la agricultura, más o menos hace unos 10.000 años, el humano pudo formar los primeros asentamientos permanentes, lo que generó un intercambio de diferentes productos entre cada uno de estos asentamientos. Con la invención de la rueda, hace unos 5.000 años en Mesopotamia, fue necesario adecuar la superficie de rodamiento de los caminos para las carretas tiradas por animales o personas. Aquí podemos destacar a los pueblos asirios y egipcios. Luego, los romanos construyeron los primeros caminos con una base científica, ya que estaban compuestos de diferentes capas para la distribución de las cargas del tráfico. Estos permitían desplazar bienes y servicios rápidamente entre los diferentes pueblos del imperio, pero también permitían la movilización de tropas para el control y conquista de los pueblos fronterizos. Los romanos se dieron cuenta que los caminos eran una infraestructura de vital importancia y construyeron tantos que existe el refrán de que todos los caminos conducen a Roma. Entre 1800 y 1830 se inició la época de oro de las diligencias. De 1837 a 1876, el ferrocarril se convirtió en el principal medio de transporte, haciendo que los caminos queden relegados a un segundo plano y por lo tanto se detiene su conservación. Con la aparición del automóvil en 1890 surgió la necesidad de reevaluar los métodos constructivos de los caminos de la época. Se inició la utilización de aglomerantes como el alquitrán de huella. También surge la necesidad de crear regulaciones y equipamiento para seguridad en los caminos. Ahora hablemos de los problemas del tránsito y su solución. El automóvil ha sido un invento que ha evolucionado rápidamente. Cada una de las características de una nueva generación es mejor que la anterior. Como vemos en la imagen, un vehículo de 1974 tenía una velocidad máxima de 140 km por hora, mientras que uno de 2014 tiene una velocidad tope de 200. También ha aumentado la potencia de los vehículos, pasando de 55 caballos de fuerza en 1974 a 155 caballos de fuerza en 2014. Cabe resaltar que las mejoras también han sido en seguridad, ya que la distancia de frenado a 90 km por hora pasó de 80 metros en 1974 a 60 metros en 2014. El consumo de combustible se redujo también, haciendo que se disminuya la polución, aunque aún hay un amplio camino por recorrer en esta área. A pesar de tener poco más de 100 años de haber sido inventado, el automóvil ha tenido un gran auge y por lo tanto un gran impacto en la movilidad de las ciudades. Y como muestra la gráfica, año a año este número aumenta, tanto así que en 2016 el 38% de los hogares colombianos tenían por lo menos un vehículo, y siendo los hogares estrato 4, 5 y 6 los de mayor porcentaje de hogares con vehículo, con más del 65% de los hogares con al menos un vehículo. Esto genera que las vías deban estar preparadas para soportar toda esta cantidad de vehículos y no colapsar. Como se dijo anteriormente, las calles y carreteras surgieron con la agricultura. Al ser humano dejar la vida nómada y crear asentamientos, estos asentamientos acabaron transformándose en las futuras ciudades. En el urbanismo arcaico, los primeros trazados reflejaban un sistema social, sin plan ni forma preconcebidos. Todo surgía en torno a un núcleo político, religioso, económico y militar. Y estas ciudades estaban protegidas por una gran muralla. Con las grandes civilizaciones mediterráneas, la griega y la romana, surge el urbanismo clásico.
en el cual se empezó a usar un sistema de cuadrículas para el trazado urbano. En la actualidad, este trazado en forma de cuadrícula aún es usado para las ciudades. En la antigüedad, este trazado funcionaba debido a las bajas velocidades a las que se desplazaban en las carreteras, pero con la llegada del automóvil, este tipo de planteamiento urbano resulta obsoleto debido a que el vehículo en la actualidad está concebido para la velocidad, generando un riesgo para la seguridad en este tipo de vías. Es necesario entender los problemas del tráfico con una interpretación de manera gráfica de los dos elementos que la originan, la demanda vehicular y la oferta vial. Empecemos por aclarar el significado de cada una de ellas. La demanda vehicular, representada generalmente por la letra Q, es la cantidad de vehículos que requieren desplazarse por un sistema vial. Y la oferta vial o capacidad, representada casi siempre por la letra C, es la cantidad máxima de vehículos que finalmente pueden desplazarse o circular en dicho espacio físico. Si llevamos estas definiciones a un esquema urbano, veremos que la oferta corresponde a las calles y está limitada por las condiciones físicas de la misma, en otras palabras, la capacidad, y la demanda corresponde a los vehículos que desean circular por cierta zona. Si graficamos esta oferta y la demanda a través de las horas del día, veremos que habrá momentos en los que la demanda supera la capacidad, pero también habrá momentos en que la demanda será inferior que la capacidad de la vía, por lo que podemos concluir que si la demanda vehicular es menor que la oferta vial, las condiciones son buenas en tránsito. Si la demanda vehicular es igual a la oferta, el tránsito es inestable y se originará posible congestión. Si la demanda vehicular es mayor que la oferta vial, tendremos colas vehiculares, detenciones frecuentes y grandes demoras. Por otro lado, para el patrón rural, la demanda y la capacidad de una sección de vía se representa en la gráfica como volúmenes vehiculares año a año. Esta demanda histórica puede ser usada para realizar un pronóstico de la demanda vehicular futura, de tal manera que se podrá comprobar con la capacidad vial disponible para evitar congestiones en el sistema durante la vida útil del proyecto. Existen 5 factores que contribuyen a la problemática del tránsito y que deben ser tomados en cuenta en cualquier intento para solucionarlo. En primera instancia, tenemos que los vehículos que circulan por las calles no son del mismo tipo, es decir, los automóviles, los camiones, los buses, las motocicletas, las bicicletas y cualquier otro tipo de vehículo no tienen las mismas características, como dimensiones, potencia, aceleración, lo que provoca, por ejemplo, que los vehículos más lentos demoren a los más rápidos. Otro factor son las vías sobre las que se desplazan los vehículos, las cuales, como vimos antes, no han variado desde hace mucho tiempo. Aún encontramos vías con calles angostas, torcidas, pendientes muy pronunciadas o incluso algunas con aceras peatonales insuficientes, lo que hace que el peatón se baje a la vía e interrumpa el flujo vehicular. También tenemos la falta de planificación en el tránsito, dentro de lo que podemos resaltar las políticas inadecuadas de estacionamientos, mal concepción de intersecciones, calles y carreteras construidas con especificaciones inadecuadas, incoherencia en la localización de zonas residenciales en relación con el funcionamiento de las zonas industriales o comerciales. Otro factor puede ser que el automóvil no es considerado como una necesidad pública. Y por último, tendríamos la falta de asimilación por parte del gobierno y del usuario, ya que el conductor, pasajero y peatón les hace falta educación vial y las leyes y reglamentos no se adaptan a las necesidades del usuario.
Ya que hemos hablado de los problemas, ahora busquemos la solución. Existen 3 niveles para lograr la solución de los problemas del tránsito. Como primera solución tendríamos una solución parcial de bajo costo, que consiste en el aprovechamiento máximo de las condiciones existentes, con el mínimo de obra material y el máximo en cuanto a regulación funcional del tránsito, a través de técnicas depuradas, así como disciplina y educación por parte del usuario. Incluye, entre otras cosas, la legislación y reglamentación adaptadas a las necesidades del tránsito, las medidas necesarias en educación vial, el sistema de calles con circulación en un sentido, el estacionamiento de tiempo limitado, el proyecto específico y apropiado de las señales de tránsito y semáforos, la canalización del tránsito a bajo costo, las facilidades para la construcción de terminales y estacionamientos, entre otras. La solución parcial de alto costo es una solución que equivale a sacar el mejor partido posible de lo que actualmente se tiene, con ciertos cambios necesarios que requieren fuertes inversiones. Los casos críticos, como las calles angostas, cruces peligrosos, obstrucciones naturales, capacidad restringida, falta de control de circulación, etc., pueden atacarse mediante la inversión necesaria, que es siempre muy elevada. Entre las medidas que pueden tomarse están la ampliación de calles, la modificación de intersecciones rotatorias, sistemas de control automático con semáforos, estacionamientos públicos y privados, etc. Si el problema es causado por un vehículo moderno sobre carreteras y calles antiguas, la solución integral consistirá en construir nuevos tipos de viabilidades que sirvan a este vehículo. Se necesitaría crear ciudades con trazados nuevos, revolucionarios, con calles destinadas a alojar al vehículo moderno con todas las características inherentes al mismo. Estas soluciones son casi imposibles de aplicar en las ciudades actuales, ya que se necesitaría empezar por barrer todo lo existente. Las carreteras y calles actuales tendrían que ser sustituidas por otras cuya velocidad de proyecto fuese, por ejemplo, de 130 km/h. Bases para una solución. Existen 3 elementos que, trabajando simultáneamente, darán como resultado la solución deseada, que es un tránsito seguro y eficiente. Estos elementos son la ingeniería de tránsito, ya que es esencial que un profesional especializado resuelva los problemas de proyecto físico de la vía a intervenir. La educación vial, esto es porque se debe preparar al usuario para poder hacer uso de las vialidades. Y por último, la legislación y vigilancia policíaca, debido a que se debe crear leyes, reglamentos adaptados a las necesidades del tráfico moderno y sobre todo que se hagan cumplir dichas leyes. Si hace falta alguno de estos, no se tendrá un tránsito exento de accidentes y de congestionamientos. Para atacar los problemas del tránsito se deben seguir 6 pasos sucesivos que permitan el planteamiento del mismo y que lleven a que la solución sea lógica y práctica. Como primero, tenemos la observación de la problemática, ya que se requiere tomar contacto directo con el área física del problema para que nos permita definir la información indispensable a reunir. Como segundo paso, tenemos la formulación de la hipótesis de la problemática y su solución. Una vez observada la problemática, se plantea una hipótesis y la forma de cómo abarcaremos el problema. Como tercer paso, se tiene la recopilación de los datos. Se debe disponer de estadísticas, informes oficiales y de hechos veraces. Luego sigue el análisis de dichos datos. Para el análisis de estos datos se necesita una mente entrenada que pueda dar una interpretación real a los mismos, ya que de estos análisis se desprende una parte muy importante de la solución. Como quinto paso, tendríamos la proposición concreta y detallada,
que después del análisis, el encargado de resolver el problema deberá presentar un proyecto de solución. Y por último, tendríamos los estudios de resultados obtenidos, el cual es conveniente observar después de cierto periodo el resultado que tuvo la solución aplicada mediante estadísticas que demuestren la disminución de la problemática estudiada.